Bien, seguimos conociendo las distintas propuestas que nos vamos a encontrar en las próximas elecciones nacionales y hoy nos visita Gabriela Sosa, quien encabeza la lista de Libres del Sur de diputados nacionales por Santa Fe. Gracias, Gabriela, por venir. No, gracias por la invitación. Bueno, Gabriela, comentanos un poco de cómo surgió esta precandidatura. Sí, no es la primera vez que participo de las posibilidades del ingreso al Congreso de la Nación. Hace muchos años que participo en política, en Libres del Sur, y vimos la necesidad en distintas oportunidades de ser parte de ese debate nacional por la Argentina que queremos. Está claro que el rol del Congreso fue determinante en los últimos años. Soy feminista y ahí tuvimos, la verdad, que una importante conquista en referencia a leyes más vinculadas a las mujeres y a las identidades feminizadas, como fue la ley del aborto legal, pero ciertamente que el Congreso viene debatiendo algunos temas, a veces no tanto, pero es la intención que tenemos desde Libres del Sur de llevar ahí debates nacionales, como por ejemplo, y creo que va a ser el primer proyecto que impulse, la investigación de esta deuda externa que estamos pagando, de esta deuda al FMI, porque hicimos un trabajo en relación a eso, ¿no? Ya tenemos el diagnóstico de que fue fraudulenta, fue entregada y acordada de manera fraudulenta, pero luego se reafirma en el gobierno de Alberto, ¿no? Entonces, el primer proyecto va a tener que ver con eso, con investigar esa deuda, investigar también quiénes fueron los responsables de uno y del otro lado, ¿no? Y sancionar en el caso de que se haya cometido, como efectivamente lo decimos, un fraude al pueblo argentino, ¿no? Que esta no es una idea que se nos ocurre a nosotros, sino que en otros momentos de la historia argentina hubo grandes luchadores pidiendo la investigación de la deuda externa. Hoy vemos en lo concreto los impactos que tiene. Entonces, bueno, la candidatura surge a partir de estas preocupaciones nacionales. Nos preocupan las mujeres, las disidencias, los sectores populares desde ahí donde venimos, y creemos que el primer proyecto a impulsar tiene que ver con esas desigualdades y esas brechas que no vamos a lograr saldar si pagamos la deuda externa y no la interna, ¿no? Sería investigar y mientras tanto no pagar. Exactamente. Y en esto también, como te decía, no somos ni los primeros ni los únicos en este contexto histórico. Hay organizaciones, organismos sociales, grupos que se han organizado justamente alrededor de lo injusto que ven esta deuda que estamos pagando y adherimos a sus 3 puntos, ¿no? Que es, mientras se investigue, suspensión del pago y sanción a los responsables que nos llevaron a la firma de estos acuerdos tan nocivos para el pueblo argentino. Gabriela, decías, hace mucho tiempo que milito en política. ¿Qué tiene de particular este tiempo histórico? Bueno, mira, yo le veo algunas similitudes con otro momento que para mí fue bisagra en la Argentina y que de hecho fue, creo que, el momento político que más me enseñó a mí como militante, que fueron los fines de los 90 y el 2001, ¿no? Hay una distancia en algunas cuestiones y algunas similitudes en otras. Creo que este momento volvemos a observar un corrimiento no solo de los sectores políticos, sino de una parte de la sociedad a miradas más conservadoras, ¿no? En lo político y a nivel económico, todos parecieran querer darles garantías al círculo rojo económico y también a quienes están gestionando esto que decíamos hace un rato, las deudas externas, tanto del ámbito privado como del ámbito público. Creemos que hay un corrimiento de la propuesta política que se le ofrece a la ciudadanía a estas miradas más conservadoras de derecha y donde han logrado colar también expresiones aún más peligrosas, ya limando o cercanas a miradas fascistas, ¿no? Como puede ser figuras como Milei, por ejemplo, ¿no? Ese es un tiempo que estamos atravesando hoy en la Argentina y de donde nosotros creemos que hay que dar resistencia, que hay espacio y hay necesidad de que se geste en el orden nacional alternativas realmente progresistas y populares y que van teniendo, por ejemplo, en Santa Fe algunos logros, como fue el Frente Amplio por la Soberanía, que tuvo los logros que se dieron en las elecciones de la provincia de Santa Fe y que nacionalmente a veces cuesta más instalar, particularmente porque el kirchnerismo sigue ocupando de
alguna manera, cada vez con más críticas, por supuesto, pero todavía sigue ocupando o quiere ocupar ese espacio, ¿no? Del progresismo nacional y popular. Bueno, nosotros creemos que con Massa ni a la esquina, y que claramente es la expresión del círculo rojo, que claramente quiere pagar la deuda, más allá de alguna modificación en su relato electoral de coyuntura, es una persona que viene de ahí y que claramente va a responder a esos intereses, ¿no? Con todo, incluso las dudas de que si efectivamente puede competir en igualdad de condiciones con los actores de Juntos por el Cambio, ¿no? Pero en el caso de que pueda competir ahí un mano a mano, claramente son parte de la misma respuesta que intentan los grandes grupos de poder. Gabriela, nombraste a Massa. Ustedes tienen su propio precandidato a presidente en Libre del Sur, ¿no? Exactamente, y que está, te diría que en las antípodas de dos personajes, o de tres, te diría, en las antípodas de todo esto que representa la derecha más clara, de Milei, por supuesto, y de Massa en esta construcción que hace también, creemos nosotros, el kirchnerismo, que es un Massa decorado con un progresismo en su relato, pero que ya sabemos de dónde viene. Jesús Escobar es nuestro candidato, va a acompañarnos en la provincia de Santa Fe, seguramente podamos tener también algunas iniciativas con él en la provincia, y también nuestro compañero te contaba off the record ahí en las bambalinas de esta nota, que hace 30 años que somos parte de Libres del Sur, crecimos y nos desarrollamos en la política en los momentos de mucha crisis en la Argentina, como fue la década del 90, y también apostamos, ¿no? Nosotros fuimos parte del gobierno de Néstor Kirchner, y cuando eso tuvo un rumbo más vinculado a los partidos tradicionales, al PJ, ahí ya hicimos nuestro camino con otras opciones, siempre dentro del progresismo. Así que Jesús es nuestro candidato a presidente, en una línea de recuperación de los recursos naturales, en esta misma línea, por supuesto, de dar debate de qué tenemos que hacer con esta deuda al FMI, y de lo que ha significado Massa para el pueblo argentino, que ha sido más inflación, ¿no? Tuvimos la posibilidad de hablar nosotros con Jesús hace un tiempo, y una de las políticas que planteaba que hay que aplicar es el congelamiento de precios de alimentos y de servicios como agua, electricidad y gas por un año. ¿Ustedes respaldan esa medida desde Santa Fe? Por supuesto, eso fue una medida, mira, que dispara otra, ¿no? Por un lado, fue una medida que nosotros consultamos en todas las provincias de la Argentina. Nosotros tenemos compañeros y compañeras, somos un partido nacional en todas las provincias de la Argentina, y justamente fuimos a consultar la opinión de la gente respecto a esta medida. Y tuvimos más de 2 millones de firmas de acompañamiento a un proyecto que lo llevamos hasta el Congreso y que no lo quisieron recibir. Y la presidenta de la Cámara de Diputados era Moró, del espacio casualmente de Massa, ¿no? Entonces, es una propuesta que lo convertimos, que queremos que se convierta en un proyecto de ley, por obvias razones. Cualquier televidente va a dar cuenta concretamente de que va hoy a comprar algo y la semana que viene no puede comprar con el mismo dinero el mismo producto, ¿no? Y no solamente es el congelamiento de precios de la canasta básica, también es cuál es el control estatal, cuáles son los mecanismos que tiene el Estado para controlar a los grandes grupos económicos que marcan los precios, ¿por cuándo vamos a debatir el traslado de los alimentos, los fletes? ¿Cuándo vamos a debatir la recomposición del sistema ferroviario para que de alguna manera bajen los precios también de todos esos traslados que encarecen, no te puedo decir en qué proporción, pero en una proporción alta, el precio de los alimentos, y además que tienen que ver con una mirada de cómo se quiere construir productivamente este país, ¿no? Es decir, es necesario también fortalecer las economías regionales, favorecer la producción a nivel industrial de una cantidad de artículos que seguramente no solamente van a favorecer a tener precios locales, seguramente más accesibles, sino también al desarrollo de un entramado productivo que no puede quedarse solamente en un modelo agroexportador como es el que tenemos en la Argentina, ¿no? ¿Cuál fue el argumento de Moró para no recibir este documento? El argumento fue vericuetos legales que nosotros habíamos, por supuesto, previamente respetado, ¿no? Es decir, cualquier consulta pública que se haga en esta dimensión tiene que pasar
por la Cámara Electoral, ¿no? Es decir, estas consultas de juntadas de firmas pasan por la Cámara Electoral, se chequean las firmas y está habilitada para presentarse en el Congreso de la Nación. Bueno, Cecilia nos volvió a mandar a la Cámara Electoral de cada una de las provincias, en realidad un argumento que es para dilatar la propuesta y bueno, y con esto que pierda la intención de llevarla adelante públicamente. Gabriela, sos directora nacional de Mumalá también. ¿Considerás que hay parte de la agenda de género que, bueno, tiene deudas y que podría abordarse desde el Congreso de la Nación con vos ahí en la banca? Sí, totalmente. Una de las cuestiones más importantes y duras, muy duras, tienen que ver con la dificultad que ha tenido el Estado argentino para resolver la violencia machista, ¿no? Y por supuesto, vos y seguramente los televidentes en los últimos años tienen un poco más presente algunos elementos que claramente no se resuelve de un día para otro la violencia machista, tiene que ver con una conjunción de políticas que se tienen que dar de manera continua, gobierne quien nos gobierne, pero ciertamente es que en los últimos 10 años el promedio de asesinatos de mujeres y travestis trans ha sido de 200 mujeres en la Argentina por año, ¿no? Entonces, ahí tenemos un dato duro, que también construimos nosotras, y que hace poco tiempo también lo construye la Corte Suprema de Justicia de la Nación, este dato de femicidios. Eso no se ha modificado. Presentamos el proyecto hace 4 años, gestión de Macri, no se discutió. Presentamos este proyecto cuando digo gestión, digo porque también orienta qué debatir en la Cámara de Diputados, ¿no? En este gobierno tampoco se debatió, la condición sigue siendo la misma, con algunos ingredientes particulares por zonas, como pueden ser la nuestra, y que es otras muertes violentas de mujeres, como son las vinculadas a la narcocriminalidad, que son temas nacionales, es decir, las muertes violentas de mujeres en Santa Fe fueron prácticamente el triple los asesinatos que las muertes por odio de género. Es decir, tenemos 16 víctimas desde el 1 de enero hasta ahora, solamente una por un robo, el resto, las 15 restantes fueron o quedaron en la línea de fuego de enfrentamientos o estaban de alguna manera en el entramado delictivo de las bandas y ese fue el desenlace, ¿no? Y tuvimos 6 femicidios, es decir, 6 asesinadas por odio de género y 16 en muertes violentas, donde la mayoría son por estas causas federales. Y acá también quiero comentarte algo, ¿no? No las ubican a estas mujeres en el eslabón más alto de estas cadenas delictivas. No se interpela a quienes están en la pirámide más arriba de poder y seguramente con connivencia con distintos sectores, sino que son los últimos eslabones, los más precarios. Los que se disputan en el territorio son los más precarios, donde también impacta la desigualdad, la precarización de la vida, las condiciones alimentarias, de vivienda, de subsistencia, que por supuesto arrojan a un montón de mujeres a la búsqueda quizás también en estas tramas de la supervivencia cotidiana. Bueno, entonces presentamos un proyecto vinculada a la urgencia de declarar la emergencia, más presupuesto, más herramientas, efectividad, articulación entre los 3 poderes y niveles del Estado, pero también alertamos de que este fenómeno que se da por determinadas características en nuestra región, Rosario, la región y nuestra provincia, es de índole federal y que si no se aborda, esto va a ser un problema que se va a expandir seguramente en los grandes centros urbanos. ¿Y por qué crees que patean la pelota para adelante? Mira, yo creo que hay una mala lectura, creo que hay una lectura equivocada de que les representa un problema político hacerse cargo de este problema, ¿no? Que es llamativo, y ahí hablo de que en realidad yo considero que no hay una mirada de género incluida, incorporada en quien gestiona, porque ¿por qué se puede declarar rápidamente un problema de emergencia hídrica, de emergencia vial, de emergencia en seguridad? Y tantos problemas que cuando tienen una dimensión
llaman al Estado a pensar específicamente políticas por un tiempo y luego evaluar resultados. Para mí ahí hay una lectura, puede ser también que algún sector más antiderechos, como no considera que exista violencia de género, no va a acompañar proyectos de estas características. Ahora, mayoritariamente esa Cámara, la Cámara de Diputados al menos, se ha manifestado de adhesión a que ni una menos. Cada 8 de marzo vemos a los referentes políticos con los carteles, es decir, yo creo que hay una mala lectura, que no se quieren hacer cargo de que este es un problema y que es equivocado, porque en realidad lo que estamos pidiendo es mirar claramente los datos, identificar los territorios donde se dan estas violencias, que es en toda la Argentina, que esos datos se han mantenido en la última década. Hace poquito en Santa Fe tuvimos una situación también, hace una semana, un femicidio. El suicidio de los femicidas también es otro fenómeno que hay que estudiar. Bueno, hay una cantidad de variables que deberían indicar, paremos la pelota, efectivamente estamos en emergencia, hay que declararla, hay que destinar recursos y hay que evaluar una serie de herramientas y luego analizar si tuvieron impacto o no. Gabriela, te paso ahora un poco en los últimos minutos al plano político partidario. Nombrabas antes al Frente Amplio por la Soberanía, que constituyeron acá en Santa Fe, pero la lista del Frente Amplio por la Soberanía de diputados nacionales va por una línea distinta a la que representan ustedes de Libres del Sur. ¿Por qué se da esta situación? Bueno, en primer lugar, saludamos, por supuesto, que el Frente Amplio por la Soberanía tenga múltiples candidaturas, ¿no? Somos muchos referentes políticos con experiencia y la verdad que es muy bueno que podamos tener esa oferta electoral. Por otro lado, nosotros tenemos una definición nacional desde hace mucho tiempo, desde hace más de un año, en acompañar a Jesús, presidente, es una estrategia también de Libres del Sur, y por eso tomamos esta definición, ¿no? Tenemos la suerte y la verdad que la alegría de que Carlos del Frade acompaña ambas candidaturas, así que es una cuestión más de práctica y de cuestión concreta que de diferencia política. ¿Y cómo notas la campaña hasta el momento en el mano a mano con la población, ¿no? ¿Sentís esa apatía de tantos años de problemas estructurales no resueltos o ves que está receptiva? Mira, creo que también en Santa Fe hemos tenido las PASO provinciales, por lo tanto creo que en principio hay confusión. Nos encontramos con cierta confusión de qué votamos, en qué momento, cómo es el sistema electoral. Después, enojo, ¿no? Algo de incertidumbre por esto que vos decías, las respuestas no dadas por los gobiernos de los últimos años, y siempre hay una escucha atenta las últimas semanas, ¿no? Porque al fin y al cabo vamos a votar, entonces hay una escucha atenta, las últimas semanas de campaña, las últimas 2 semanas hay mayor recepción, así que por suerte también nosotros tenemos una militancia territorial muy fuerte, estamos en muchas localidades y en ese mano a mano estamos siempre, entonces no es que aparecemos viviendo en Buenos Aires o desde otro lugar o de salir, a ser candidata sin que tengamos un recorrido previo de mucha militancia, así que eso también facilita. Gabriela, por último te consulto, ¿cómo imaginás el país el 10 de diciembre de 2023? La verdad que espero que con una alternativa popular y progresista gobernando, como es la de Jesús presidente, pero también sabiendo que se vienen años complejos. Creo que el futuro está asignado, lamentablemente, por lo que hoy dictan las deudas que tenemos con el FMI. Ahí está una receta que hace un tiempo han dejado escrita para la Argentina. El recorte de derechos en distintos aspectos, jubilaciones, en el trabajo, tarifas. Bueno, hay 2 o 3 puntos que el FMI ha pedido concretamente en más de una oportunidad. Cada 3 meses vienen a revisar cómo va ese plan de devolución de la deuda que tenemos. Y la verdad que si no es Jesús, el presidente
Hoy tanto Massa como Larreta o Bullrich van a seguir al pie de la letra esa receta, y la verdad que ahí hay que poder pensar en una Argentina que se viene, que va a ser de lucha y de resistencia, por lo menos desde los sectores populares. Bueno, Gabriela, te agradecemos muchísimo tu tiempo y seguramente a medida que avance el cronograma electoral nos volvemos a encontrar. Bueno, no, un gustazo. Gracias.